Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende a qué hora esté escuchando este podcast. Mi nombre es Natanael, asisto a la Iglesia Evangélica Bautista en Hannover, Alemania, y encantado de compartir esta semana con vosotros un nuevo podcast. El tema de este primer podcast es Solo Jesús salva. Y estuve pensando qué tema traer y le di varias vueltas, pero hace unos días me llegó una imagen por parte de mi suegra de una iglesia que está encima de un acantilado. Una parte de la iglesia está justo en el borde del acantilado y la otra parte en el aire. Además, se ve personas entrando en la iglesia y por la parte de atrás cayendo al vacío. Es una imagen muy impactante, pero con un mensaje profundo y claro. Y a mí me impactó esa imagen, porque lastimosamente es la realidad de muchas personas que están yendo a la iglesia. Puedes haber sido criado en la iglesia, haberte decidido a bautizar, servido en la iglesia con tus dones. Te puedes haber casado en la iglesia, no perderte ni un culto, ofrendar, pero aún así no salvarte. ¿El por qué? Porque estuviste solamente en la iglesia y no en Cristo. El ir a la iglesia se ha convertido en un ritual, sobre todo en el tiempo de Navidad y en Semana Santa. Dos fechas importantes donde la gente va a la iglesia porque es de costumbre. O a lo mejor se ha convertido en una costumbre cada domingo asistir al culto para encontrarse a gusto entre los hermanos, escuchar música bonita o una predicación muy buena del pastor. Pero hermano y hermana, os digo que la iglesia no es el camino a la salvación. Solo Jesús es el camino. Y lo dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús afirma ser el camino, no un camino, sino el camino. Y no hay otro camino sino solo Él. Tenemos que entender que la iglesia está compuesta por personas pecadoras. ¿Acaso una iglesia compuesta por pecadores puede salvarme de mis propios pecados? Es como si una persona que no sabe nadar quiere salvar a otra persona que se está ahogando. Hay un versículo esencial que me abrió los ojos cuando era joven. Yo crecí en una iglesia cristiana, asistía a la iglesia todos los domingos, iba a la escuela dominical. Para mí se convirtió en una costumbre, como a muchas personas también. Pero llega un momento que tienes que entender de verdad el Evangelio, que tienes que entender el por qué voy a la iglesia. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, pone, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí, desde ese momento, mi vida cambió, porque ahí me di cuenta que, haga lo que haga, no soy merecedor de la salvación. Solo por gracia somos salvos, por lo que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. Y a partir de ahí empecé a darle gracias a Dios cada día por el regalo que nos ha dado. Y decidí dar un giro de 180 grados a mi vida y seguirle. Porque por nosotros mismos no somos capaces de llegar a Dios. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Mateo 16, versículo 24. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús, no a una religión, no a una iglesia, no a un pastor que predica muy bien. Él, solo Jesús, nos da el mayor de los regalos y te invita a ti y a mí a aceptarlo, cambiar nuestras vidas y seguirle. No sé en qué momento está tu relación con Jesús ahora mismo.
Si de verdad has entendido el Evangelio y te has entregado al Señor, si aún no has entendido que por nosotros mismos no somos capaces de la salvación, te invito, estés donde estés, buscar a Jesús y entregarte a Él al 100%. Dar como yo un giro de 180 grados a tu vida y seguir a Jesús. Porque solo Jesús es el camino a la salvación. Y te vas a dar cuenta que seguir a Jesús es algo hermoso. Y el ir a la iglesia va a cambiar. Porque ahora ir a la iglesia es para darle gracias, adorarle de corazón, de agradecimiento y entender el por qué estamos, tú y yo, en la iglesia y asistamos cada domingo. Todo cambia cuando de verdad entreguemos nuestra vida al 100% a Jesús y hayamos entendido el Evangelio. Y entonces nada ni nadie nos podrá separar del amor de Jesús. Que el Señor te bendiga, que te haga entender que solo Jesús salva y nadie más. Amén.